Bienvenido a la Sociedad Peruana de Cancerología. El día de hoy estamos con una actividad muy importante que es en el Día Mundial contra el Cáncer. Tenemos un distinguido panel con diferentes especialistas y presidentes de diferentes sociedades académicas, tanto internacional como nacional. Y también tenemos una exposición, empezamos con eso, con el doctor Javier Manrique, que él es miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Cancerología y también es director de Prevención y Promoción y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El día de hoy también estamos con el doctor Sandro Casavilca, que es el responsable de las actividades científicas de nuestra sociedad, y queremos que el doctor Casavilca nos dé un mensaje por el Día Mundial contra el Cáncer. Doctor Casavilca, sus palabras, por favor. Buenas noches. Bueno, doctora Tatiana Vidaurre, presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, ¿no? Distinguidos panelistas, nuestro distinguido ponente, el doctor Javier Manrique, ¿no? Miembro titular de la Sociedad de Cancerología, ¿no? Es con esta actividad y en el marco de justamente el Día de Lucha contra el Cáncer, que se inauguran las actividades científicas de la sociedad, ¿no? Con un panel de gala, ¿no? Y con justamente la perspectiva de el análisis de una persona muy entendida. Hoy día por la tarde lo estoy escuchando en radioprogramas, el doctor Manrique, sobre el cáncer y su situación tanto en el Perú como en el mundo. Entonces, no podemos tener mejor oportunidad de inaugurar nuestras actividades académicas, ¿no? Ni mejor panel, bien representado por las sociedades científicas que se relacionan en este gran empresa que es la lucha contra el cáncer, ¿no? Se ha incorporado con nosotros el doctor Alberto Lachos, miembro y presidente de la Sociedad Peruana de Radiooncología, ¿no? La doctora Mónica Calderón, miembro titular de la Sociedad de Oncología Médica, ¿no? El doctor Carlos Castañeda, ¿no? Quien es presidente de la Sociedad de justamente MAMA, ¿no? Y el doctor Eduardo Casap, ¿no? Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Oncología, ¿no? Y miembro activo, ¿no? De las sociedades de oncología de Latinoamérica. Bien, entonces dejo así en la palabra a la doctora Tatiana Vidaurre para hacer la presentación del doctor Javier Manrique. Gracias, doctor Casap. También estamos tratando de promover la prevención y atención oncológica integral acá desde la Sociedad Peruana de Cancerología. El lema del Día Mundial contra el Cáncer este año es por unos cuidados más justos, y eso lo que hace es que tengamos que poner al paciente, a la población en el centro de las acciones de prevención y control del cáncer. Y en esa lógica, el doctor Javier Manrique nos va a hacer una mirada del control del cáncer, tanto en el Perú como en el mundo. Gracias, doctor Manrique, lo vamos a escuchar y después vamos a discutir y vamos a conversar en nuestro panel con todos los distinguidos especialistas. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Manrique. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología en la persona de la doctora Tatiana Vidaurre, gran amiga y gran médico, así como el doctor Sandro Casavilca, también integrantes de la Sociedad Peruana de Cancerología, complacido con la presencia de los presidentes de diferentes sociedades oncológicas del país y honrado también con la presencia del doctor Eduardo Casap, muy conocido a nivel internacional y por nosotros considerado también como uno más dentro de nuestra familia oncológica aquí en el Perú. Muchas gracias por su presencia, doctor, y ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, el día de hoy se me ha invitado para poder hablar sobre un tema, y se ha titulado Mirando al cáncer en el Perú y en el mundo. Nosotros sabemos que esta charla está enmarcada dentro del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, fecha que fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud
la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Todos ellos pues fijaron esta fecha en búsqueda de concientizar y movilizar a la población en el tema de la prevención y el control del cáncer. Es en ese contexto en el que vamos a dar la presentación y la hemos dividido en dos momentos. Un primer momento, si se quiere, de información de tipo epidemiológica a nivel mundial y Perú, y luego una información proveniente de los registros en Perú del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre los comportamientos de los factores de riesgo en nuestro país. Así que vamos a comenzar. Este es el marco inicial de epidemiología, los temas que vamos a abordar, basados en todas estas áreas que son Globocan 2020, registros poblacionales, tanto de Lima Metropolitana, Arequipa, los registros hospitalarios de el INEN, IREN Sur, IREN Norte y también algunos otros datos. En primer lugar, podemos mencionar en la data mundial que 1 de cada 4 varones y 1 de cada 5 mujeres ha de presentar cáncer en algún momento de su vida. Y también se menciona que 1 de cada 8 personas, varones, y 1 de cada 11 mujeres van a morir por esta enfermedad. Los cánceres más frecuentes determinados aquí, vamos a ver que si vemos ambos sexos son cáncer de la mama, del pulmón, colorecto, próstata y estómago en ese orden. Y si vemos en varones, vamos a ver que a nivel mundial el cáncer más frecuente, con la mayor incidencia, es pulmón, seguido de próstata, colorecto, estómago e hígado, y en mujeres el cáncer de la mama, del colorecto, pulmón, del cuello uterino y de tiroides. ¿Qué se espera para los próximos 20 años? Se está observando que el número de casos nuevos registrados para el año 2020 fue de 19 millones de personas con diagnóstico de cáncer en este periodo de tiempo. Pero para el año 2040 se espera un incremento de 12 millones, casi 13 millones de casos nuevos por año, de tal forma que sumando ambos, lo que ya tenemos más lo esperado para el año 2040, en el año 2040, por lo tanto, sumando ambos, se espera 32 millones de personas que van a desarrollar cáncer durante ese periodo. La distribución del cáncer que se ve a nivel mundial no siempre es equitativo, vamos a ver en términos numéricos, sino que estamos observando que la mayor carga de cáncer la van a asumir algunos lugares en el mundo y que básicamente se han analizado en relación al índice de desarrollo humano. Y vemos que los países que tienen un índice de desarrollo humano prácticamente van a doblar el número de casos de cáncer para el año 2040, en comparación con los países que tienen un índice de desarrollo humano muy alto, en el cual aproximadamente va a haber un incremento del 25%, 32% como mencionamos aquí. Entonces se espera que exista un incremento de casos nuevos de cáncer y que la mayor carga la asuman los países con un índice de desarrollo humano bajo. Vemos aquí el incremento de cáncer para el año 2040, teniendo como referencia el año 2020, de 19 millones a 30 millones de casos nuevos al año en el 2040. Pero esa distribución también se puede observar a nivel de los continentes. Y vamos a ver que los continentes que tienen la mayor carga, tanto de incidencia, de mortalidad y también la prevalencia de cáncer, es el continente asiático. Fíjense que la incidencia está próxima al 50%, mientras que la mortalidad supera discretamente el 50%, y una prevalencia del 40%. El continente que tiene luego la mayor incidencia y mortalidad, así como también la prevalencia, es el continente europeo, seguido de las Américas, y luego vemos aquí África y Oceanía, que son los países en las regiones donde se observa la incidencia y la mortalidad. Globocan 2000, la agencia de Globocan nos ha brindado siempre información y vemos que la información ha partido aquí para esta data desde el año 2008, luego hay data del año 2012, del 2018 y por último la que tenemos del año 2020. En todas ellas se ha podido observar una gran variación en cuanto a las tasas de incidencia, de mortalidad sobre todo, y es por eso que nos ha permitido generar aquí un cuadro de la tendencia del comportamiento en cuanto a la incidencia y la mortalidad por cáncer a nivel global. Y vemos aquí que la incidencia, perdón,
que la incidencia ha ido incrementándose discretamente por 100.000. Un discreto incremento en cuanto a la incidencia, pero lo que sí se está observando es una reducción en la mortalidad, ¿no? De 105 a 100 a nivel global. Probablemente esto se deba a que las actividades de prevención y diagnóstico temprano están incrementando el diagnóstico de cáncer, pero por el mismo hecho de diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos, las posibilidades de curación son mayores, por lo tanto, reduciendo también la posibilidad de morir por esta enfermedad. En el Perú, la data que tenemos proveniente también de Globocan 2020 para nuestro país, con una población de casi 33 millones de habitantes, se esperaba para el año 2020 un número de casos nuevos de cerca de 70.000 personas que iban a desarrollar la enfermedad, de las cuales el 50% aproximadamente, el 50%, 35 millones, 35.000 personas iban a morir por esta enfermedad. ¿Cuáles eran los cánceres más frecuentes reportados a nivel Perú? Aquí observamos en el recuadro, en primer lugar, próstata, segundo, mama, estómago, cuello uterino, colon, el linfoma no Hodgkin, pulmón, tiroides y leucemia. Este es el orden en cuanto a la incidencia, el número de casos nuevos. Y estamos observando aquí que por lo menos 2 neoplasias. El pulmón está muy relacionado con estilos de vida poco saludables. Aquí vemos básicamente el consumo de cigarrillo. El colon con estilos de vida poco saludables relacionados con alimentación inadecuada. Además, podemos observar aquí 2 formas de cáncer, tanto estómago como cuello uterino, ambos relacionados con agentes biológicos como son el Helicobacter pylori en estómago y el papilomavirus humano en el cáncer del cuello uterino. Y también encontramos aquí 2 neoplasias como son próstata y mama asociados en gran medida con algunos valores de tipo hormonal. Cuando nosotros tratamos de ubicar la magnitud del cáncer, tanto en incidencia y mortalidad de Perú en el contexto latinoamericano, podemos observar aquí que de acuerdo a Globocan 2020, la incidencia, el número de casos nuevos por 100.000 en Perú es de 176.3 por 100.000. Y vemos aquí que nuestra incidencia es una incidencia promedio. No tiene la incidencia alta que tiene, por ejemplo, Uruguay o los países caribeños, en donde las incidencias son notablemente altas, ni tampoco la mortalidad. Tenemos aquí una tasa de mortalidad de 85.5, en ambas son tasas estandarizadas por edad. Vemos aquí el 85.5 por 100.000 para Perú y también se encuentra en la mitad de la tabla. Las tasas de mortalidad se dan sobre todo nuevamente en Uruguay y en los países de Caribe, ¿no? Y tasas muy bajas en Bolivia, en Guatemala, que vemos aquí. Probablemente también se deba a un subregistro. En el Perú, cuando evaluamos bajo la misma mirada de Globocan 2020 el número de casos nuevos y cuáles eran los que tenían la mayor frecuencia, encontramos aquí el cáncer de próstata, el cáncer de mama, estómago, cuello, colorecto, cuello uterino, dentro del contexto global para ambos sexos. Vemos entonces que 5 neoplasias representan el 44% de todas las neoplasias que se esperaban para el año 2020. Si nosotros vemos esto por hombres y mujeres, vamos a ver que el cáncer que se presentaba con mayor frecuencia en varones peruanos es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de, es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de estómago, el cáncer del colorecto, el linfoma no Hodgkin y leucemia. Mientras que en mujeres vamos a ver que el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, cuello uterino, estómago, colorecto y tiroides. Esto entre los casos nuevos y relacionados en este caso al porcentaje de la totalidad de los cánceres que se presentan. En cuanto a la mortalidad, aquí observamos que en el Perú el cáncer que produce el mayor número de muertes sumado a ambos sexos es el cáncer gástrico, seguido del cáncer de pulmón, próstata, colorecto, cuello uterino, hígado y mama. Fíjense cómo mama, luego de ser la segunda neoplasia más frecuente, desciende al 7º lugar en cuanto a las tasas de mortalidad, probablemente por un diagnóstico más temprano y por tener también mayores herramientas terapéuticas exitosas en el control de esta enfermedad. Cuando hablamos de las causas de muerte por cáncer en varones a nivel Perú, vemos que es el cáncer de estómago el que tiene la mayor tasa de mortalidad, seguido de cáncer de próstata, pulmón, colorecto, hígado, ¿no? Y leucemia. Mientras que en mujeres
el cáncer que mata más a la población peruana, de acuerdo al reporte Globocan 2020, es el cáncer gástrico, seguido del cáncer del cuello uterino, mama, pulmón, colorecto e hígado. Esto aquí podemos observar la relación en cuanto a las tasas de incidencia. Encontramos que el cáncer que tiene la mayor tasa de incidencia en varones es el cáncer de próstata con 44.3 por 100.000 y el cáncer de la mama en mujeres 35.9 por 100.000. En la gráfica inferior, en la que se relaciona la incidencia con la mortalidad, podemos en ese orden observar que si bien el cáncer de próstata es la neoplasia que se presenta con una mayor incidencia, a su vez tiene unas bajas tasas de mortalidad. Aproximadamente el 25% de la población masculina que desarrolla cáncer de próstata ha de fallecer, mientras que el 75% no. En relación al cáncer de la mama, podemos observar que prácticamente sigue la misma línea en cuanto una cuarta parte de los cánceres de mama van a fallecer por esta enfermedad. Pero también podemos observar, como vemos líneas más abajo, que el cáncer del pulmón tiene una incidencia de 7.2 por 100.000 y una tasa de mortalidad de 6.4. Aproximadamente el 85% de la población que desarrolla cáncer del pulmón va a fallecer por esta enfermedad. A gran diferencia, también tenemos acá tiroides, en el cual la tasa de incidencia es de 7.1 por 100.000 y la mortalidad 0.89 por 100.000. Aproximadamente estamos hablando del 13% de la población que desarrolla cáncer de tiroides va a fallecer por esta enfermedad. En el estimado que se hace con proyecciones para el año 2040, podemos observar aquí en primer lugar que en cuanto a la incidencia, vemos aquí que de los 69.849 casos nuevos esperados para el año 2020, 32.700 correspondían a varones y 37.200 a mujeres. Cifra mayor en mujeres. ¿Qué se está esperando para el año 2040? Que exista un incremento del número de casos y la tasa. Vemos aquí la tasa en varones va a subir de 32.7 a 59.7, mientras que en mujeres de 37.2 a 62.9. La mayor carga en el año 2040 la van a asumir los varones con un incremento cercano al 83%. Eso en cuanto a la incidencia. En cuanto a la mortalidad, se ha visto que para el año 2020 se esperaban 34.000 muertes por cáncer, de las cuales 16.4 se iban a producir en varones y 18.5 en mujeres, 1.000. Estamos hablando de cifras de 1.000. ¿Y esto qué significa? Que en el próximo año, en el año 2040, que sería la próxima evaluación, vamos a observar un incremento marcado en cuanto al número de casos nuevos y que en este caso, de muertes por cáncer, y en este caso vamos a observar de que se va a producir unas tasas de mortalidad o un número de muertes similares entre hombres y mujeres. Esto también tiene algunas variaciones, como vamos a observar aquí. Por ejemplo, para Perú, en el año 2020 se esperaba 6.860 casos nuevos de cáncer de la mama, pero para el año 2040 se esperan 14.084 casos nuevos, lo cual significa un incremento de 7.224 y porcentualmente prácticamente se están duplicando las cifras. Esto en cáncer de mama probablemente en relación con un diagnóstico temprano que va a hacer que se encuentren más neoplasias pero con mayor posibilidad de curación. En el otro extremo encontramos el cáncer del cuello uterino, en el cual para el año 2020 se esperaban 4.270 casos nuevos y para el año 2040 el número de casos nuevos va a ser de 4.721 con un diferencial de 451 casos aproximadamente, lo cual va a ser un incremento solo del 10.6%. ¿Y por qué este pequeño incremento y si lo comparamos con el de mama? Porque en cuello uterino se utilizan estrategias como son la vacunación y el diagnóstico temprano en base a las lesiones intraepiteliales de alto grado y su manejo, dando como consecuencia una reducción notable de los cánceres de cuello uterino. En estómago, en donde todavía no hay herramientas adecuadas para su diagnóstico temprano, vemos que prácticamente lo que se hace es duplicar las cifras para el año 2040.
Igual que a nivel mundial y global, hemos hecho también aquí una curva en cuanto a las tendencias de cáncer en el Perú. Y vemos también que en similitud a nivel mundial, en el Perú también encontramos que las tasas de incidencia se han incrementado y vemos cómo han pasado del año 2008 en el reporte Globocan 2008 de 157 por 100.000 a 176 por 100.000, un incremento en cuanto a la tasa de incidencia. Y en cuanto a la tasa de mortalidad, observamos que esta también ha ido decreciendo, similar que lo que ha acontecido a nivel global, y hemos pasado de 99.3 a 85.5. Hay allí un pequeño hipo en relación a Globocan 2018, que todavía es cuestión de analizarlo un poco, pero estamos observando que salió un poco de esa tendencia programada. El otro dato importante que nosotros podemos utilizar es el registro de cáncer de Lima metropolitana. Aquí vemos también las pirámides poblacionales a nivel del Perú y de Lima en la parte inferior. Vemos cómo en Lima ya la pirámide poblacional se ha estandarizado o se ha estabilizado, mejor dicho, en sus 3 primeros quinquenios y prácticamente ya no hay una base tan ancha como solía suceder antes. El control de la natalidad, la reducción de las tasas de movilidad y mortalidad materno-infantil y también la mayor longevidad está haciendo que estas pirámides cada vez se vayan estrechando en su base y la tendencia a irse ensanchando cada vez más conforme van pasando los años, de tal forma que pasamos de una base ancha y posteriormente a una cintura ancha y quien pueda ver más adelante de repente una pirámide tipo cabezona. En Lima vemos que ya no solo se estabilizó la pirámide, sino que ahora se ha contraído en la base, lo cual nos está hablando también de que vamos a tener a futuro una población con una cintura poblacional mucho más ancha y con mayor posibilidad de desarrollar algunas formas de cáncer. Estos son los datos obtenidos de Globocan 2013 y 15. Cabe resaltar que estas son las cifras recientemente publicadas hace un poco menos de una semana. Tenemos este registro de cáncer de metropolitana y vemos aquí que en el esquema de la izquierda encontramos los casos nuevos de cáncer en los cuales podemos ver que la tasa de incidencia del cáncer de la mama se ha incrementado de 40.2 a 43.1 por 100.000 y en el de próstata también. Aquí podemos observar que el cáncer más frecuente en varones es el cáncer de próstata, seguido de cáncer gástrico, cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin y cáncer de colon, mientras que en mujeres, definitivamente aquí el cáncer de la mama y la neoplasia más frecuente, seguido del cáncer del cuello uterino, estómago, tiroides, que es una neoplasia que está emergiendo también. En cuanto a mortalidad, podemos observar aquí que los cánceres que matan más a la población, sobre todo masculina, es el cáncer prostático, seguido de cáncer gástrico, mientras que en la población femenina el cáncer tiene una mayor tasa de mortalidad de acuerdo de acuerdo al registro de cáncer de Lima metropolitana, es el cáncer de la mama con 12.7, seguido del cáncer del pulmón y en tercer lugar el cáncer del cuello uterino. Aquí vemos las tendencias, sobre todo como en esta mortalidad ahí existe un discreto incremento en cuanto a los varones en relación con las mujeres. Y en cuanto a las tasas de incidencia por neoplasias, en el lado izquierdo inferior estamos observando allí la tendencia de los cánceres en varones y vemos que el cáncer de la próstata se ha ido incrementando de manera progresiva y sostenida, mientras que el cáncer de estómago también ha ido disminuyendo en cuanto a su incidencia, seguido del cáncer del pulmón, que también está en caída. Por lo tanto, estamos observando que en los varones el cáncer de próstata, al igual que el linfoma no Hodgkin, se han ido incrementando y también observamos allí que el cáncer del colon tiene una tendencia a un mayor incremento. En cuanto a mujeres, vemos que la vieja data del año 68, en las cuales nos reportaba el cáncer de cuello uterino como la neoplasia más frecuente, conforme han ido pasando los años, debido a estrategias de intervención, probablemente tamizaje y recientemente la vacunación, ha dado como resultados una marcada reducción del cáncer del cuello uterino. Y estamos observando también un incremento del cáncer de la mama, probablemente en relación a mayor número de diagnósticos, ya sean mamográficos o clínicos, pero al final diagnósticos que están haciendo que se incremente ello. Y en el caso de ser lesiones en estadios tempranos, pues lo ideal es que van a poder tener un mejor manejo, un manejo no mutilante y un manejo
con altas probabilidades de curación. El otro dato que tenemos también es el registro de cáncer de Arequipa, que es del año 2008 al 2014, en la cual observamos que conforme pasan los años en la población, vemos que se incrementa más el cáncer, sobre todo en varones, tanto en incidencia como en mortalidad. Aquí vemos también las áreas de mayor localización de cáncer. En cuanto a la incidencia, vemos en cáncer de varones, el cáncer de próstata sigue siendo la neoplasia más frecuente, mientras que en el registro de cáncer de Lima, de Arequipa metropolitana, el cáncer que afecta a la mujer es cáncer de la mama, seguido del cáncer del cuello uterino. En cuanto a la mortalidad en varones, el cáncer de próstata es el cáncer que produce el mayor número de decesos en la población masculina, mientras que cáncer de cuello uterino y el cáncer de pulmón son los que tienen la mayor mortalidad en la población femenina. En el registro hospitalario del INEM podemos observar que los datos que obtenemos, las 10 neoplasias más frecuentes registradas en el INEM en su registro hospitalario son cáncer de cuello uterino, mama, estómago, leucemia, linfoma, próstata, cáncer de piel, no melanoma, tiroides y pulmón. Y hemos visto que a lo largo de aproximadamente 10 años no ha habido mayor variación en cuanto a ese orden de presentación. Otro dato que también se tiene son los registros hospitalarios del IREN Sur de Arequipa, en donde vemos aquí también el número de casos, en este caso ya solo de hospitales, y vemos que los cánceres que se diagnostican con mayor frecuencia se dan en la población femenina y sobre todo en edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, mientras que en los varones el diagnóstico es un poco más tardío. En la gráfica inferior izquierda vemos que el cáncer que se presenta con mayor frecuencia en varones, de acuerdo al registro hospitalario del IREN Sur, es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de piel y estómago. Mientras que en el gráfico inferior derecho, que es la frecuencia en cáncer de mujeres, ahí encontramos primero el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, que son los cánceres más frecuentes en cuanto a su localización en el registro hospitalario del IREN Sur. El IREN Norte también tiene un registro hospitalario muy interesante, ¿no? En el cual hemos observado que ya nos han planteado ellos algunas cifras y datos. Por ejemplo, aquí han sumado todos los tipos de cáncer registrados en el IREN Norte, y aquí observamos que ellos los han calificado en relación al estadio clínico. Y se ve que en los estadios clínicos 3 y 4 encontramos al 57.6% de todos los cánceres diagnosticados. Es decir, más de la mitad de los cánceres diagnosticados en el IREN Norte están en estadios avanzados. Pero cuando esto se estratifica por grupos, vamos a ver, por ejemplo, qué pasó en Trujillo, en donde tenían unas altas tasas de incidencia de cáncer del cuello uterino, pero también desarrollaron estrategias de intervención para su control. Aquí se observa que estadios 3 y 4 representaron ahora el 35.2%, mientras que la inmensa mayoría de los casos estaban definidos como estadios in situ, estadios 1 y 2. Aquí hubo un gran avance, de acuerdo al reporte del registro hospitalario. En cuanto al cáncer de la mama, vamos a ver que cerca del 53.7% de los cánceres de mama estaban en estadios clínicos 3 y 4. Y también aquí observamos el cáncer de piel no melanoma, en el cual vemos que la inmensa mayoría, cerca del 90% de los casos estaban en estadios tempranos, in situ 1 y 2, pero estamos hablando de cáncer de piel no melanoma. A diferencia del cáncer gástrico, fíjense, aquí observamos el 88.7% de los casos estaban en estadio 3 y 4 y el cáncer de próstata estaba en el 85.9% en estadios avanzados. Entonces aquí vemos cómo en el IREN Norte ya nos brindan alguna información que también puede ser analizada. La segunda mitad que les dije, vamos a hablar en relación a una evaluación de los factores de riesgo y teniendo en consideración algunos datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática en cuanto a su registro de enfermedades no transmisibles y transmisibles del año 2020. Se evaluaron o se analizaron algunos datos para poder tener una idea del comportamiento de la población en relación a algunos factores de riesgo que vemos aquí: tabaco, obesidad, alcohol, radiación ultravioleta, dieta inadecuada, infecciones e inactividad física. Sabemos ya de antemano que el tabaquismo es el enemigo público número 1 y que es el que está relacionado con el desarrollo de numerosas neoplasias, tanto para el que fuma como para el que no fuma.
para aquel fumador de segunda mano, como le decimos, y existen en un alto número suficientes evidencias de causalidad con el tabaquismo, y en algunas otras hay evidencias sugestivas de esta relación. Hay un estudio que se publicó hace 5 años, un estudio que evalúa la carga de enfermedad por tabaquismo y el impacto potencial del incremento de precios del cigarrillo, es decir, el incremento de las tasas de impuesto. Y se vio de que si nosotros lográbamos aumentar las tasas y por ello aumentar el precio del cigarrillo, podríamos reducir en algunos casos las muertes, en general, reducir el número de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovasculares. Y se comparó aquí y se vio si se aumentaba el precio en un 25%, un 50% o un 100%, ¿qué tanto podríamos lograr reducir las muertes por el consumo de cigarrillo? Entonces aquí vemos cómo a mayor porcentaje de incremento en el precio del cigarrillo había un mayor número de muertes evitadas, un mayor número de enfermedades cardíacas evitadas, un también mayor número de cánceres evitados, y eso es importante. Entonces existía aquí una propuesta que en muchos lugares del mundo se ha visto como el incremento de las tasas de impuesto para los cigarrillos y de esa forma lograr reducir el consumo del mismo en la población y también reducir el riesgo de enfermar. En el cuadro inferior derecho, ahí observamos también numerosas enfermedades asociadas al tabaquismo, y en la primera columna vemos el número de eventos totales en relación a infartos, en relación a cáncer, accidentes cerebrovasculares, y de ellos cuál es el porcentaje de enfermedades atribuidas al tabaquismo y cuál es el porcentaje de muertes que se producen de este mismo número de eventos totales y cuántas de estas muertes estaban atribuidas a el consumo de cigarrillo. Fíjense, es alto el número y por lo tanto ya las evidencias nos demuestran claramente que la reducción del consumo de cigarrillo es un factor importante para evitar el desarrollo de enfermedad, y por lo tanto el desincentivar a la población a través de impuestos, educación, etcétera, es de vital importancia en salud pública. El otro punto que también se evaluó fue obesidad, y se intentó de ver en el Perú cuál era el porcentaje de cánceres que estaban asociados a obesidad, es decir, cuál era la fracción de todos los cánceres que a los que se les podía atribuir el exceso del índice de masa corporal. Y en este estudio de Globocan se dio que en el Perú el 3.3% de todos los cánceres podían ser atribuidos a un exceso del índice de masa corporal, el 1% en varones y 4.7% en mujeres. En el mismo estudio del INEI se observó que aproximadamente el 62.5% de la población peruana tenía exceso de peso, llamándose a ello sobrepeso en un 37.9% y obesidad en un 24.5%. Sumados ambos llegan a este exceso de peso del 62.5%. Se vio que predominantemente afectaba más a las mujeres que a los varones, aunque había un pequeño diferencial en cuanto a sobrepeso, pero en obesidad claramente demostrada, allí sí la obesidad es mucho más manifiesta en la mujer. Además, también mencionar que existe una alta relación de efecto de protección de algunas frutas y verduras en relación al desarrollo de algunas formas de cáncer, como se menciona aquí en la columna de la derecha. El consumo de alcohol también fue medido en este estudio y se vio que aproximadamente el 90.3% de la población mayor de 15 años había consumido alcohol en algún momento de su vida, más los varones que las mujeres, y que en el último año el 63% de la población peruana había consumido alcohol, más frecuente en el área urbana, en el último mes 25.6%, y consumir en el último mes, pero de manera excesiva, el 19.6%. Sabemos también que el alcohol incrementa el riesgo de desarrollar diferentes neoplasias, sobre todo gástrica y esófago, así como hígado y colorecto. El otro punto que también se ha evaluado aquí es la exposición a la radiación ultravioleta. No existen datos recientes, se ha buscado esto a nivel de Latinoamérica en relación a el índice de radiación ultravioleta y el desarrollo de cáncer. Pero aquí tenemos un dato a nivel global, ¿no?, en las cuales se dice que el mayor porcentaje de cánceres atribuidos a radiación ultravioleta se encuentra en Europa, casi el 50%,
seguido de Norteamérica, Oceanía y Sudamérica. En el lado derecho tenemos allí el índice de radiación ultravioleta esperado para el día de hoy y para mañana, y vemos que en casi todos, o en todos definitivamente, supera el nivel permisivo, el nivel peligroso. Es bueno recordar que durante los primeros meses de la pandemia, en la que prácticamente hubo una inmovilización a nivel poblacional, cuando hemos estado haciendo el seguimiento del índice de radiación ultravioleta, observamos que había caído notablemente, pero esto se ha ido nuevamente incrementando conforme se ha ido restableciendo la actividad laboral y estamos observando ahora que tenemos índices de radiación ultravioleta muy parecidas a las que se observaban antes de la pandemia. En cuanto a enfermedades infecciosas y el desarrollo de cáncer, hemos visto aquí también que a nivel de Sudamérica, las enfermedades infecciosas que están con mayor asociación a cáncer, vemos aquí la infección por el papiloma virus humano y el Helicobacter pylori, aquí vemos tanto hombres y mujeres. Cuando vemos por hombres, vemos que el Helicobacter pylori es más del 50% y en mujeres es predominantemente el papiloma virus humano, pero en ambos se puede apreciar también la presencia de el virus de la hepatitis, tanto B y C, que son asociados también al desarrollo de cáncer de hígado. En el cáncer Helicobacter pylori, cáncer gástrico, y papiloma virus humano, no solo cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano y también orofaringe. Este mismo estudio del INEI del año 2020 nos habla y nos brinda algunos datos en relación a los programas de prevención y control del cáncer. Y aquí tenemos algunos datos. Nos dicen que aproximadamente el 23.5%, menos de una cuarta parte de la población entre 40 y 60 años, se ha realizado en algún momento en su chequeo en los últimos 24 meses. Sobre todo, quienes hicieron mayor cantidad de chequeos fueron las mujeres comparado con los varones. También acá hay un dato en las que se interrogó a la población en cuanto a su conocimiento del agente etiológico del papiloma virus humano en el cáncer del cuello uterino, y se vio que el mayor porcentaje de conocimiento estaba a cargo de las mujeres. A nivel nacional, poco más del 55% de las mujeres de 30 años a 60 se había realizado la prueba del Papa Nicolau en los últimos 3 años, sobre todo en áreas urbanas, en donde fue el mayor porcentaje comparado con las zonas rurales. Esto también nos habla de una inequidad. Ese es el otro concepto de, del día de hoy, del 4 de febrero, es cerrando brechas, ¿no? Porque estamos observando de que hay algunas áreas que tienen mayor acceso a tamizaje, detección temprana comparado con otras áreas. También se evaluó aquí qué porcentaje de la población entre 30 y 60 años se había hecho el examen clínico de las mamas y se observó que tan solo el 15.5%, y qué porcentaje de mujeres de 40 a 60 años se habían hecho la mamografía, y esto representó el 12.8%, es decir, en todos, si nos toman examen, en todos estamos jalados. Entonces, el cáncer, en realidad, para poder lograr un control del cáncer, es como tratar de armar un rompecabezas en los cuales existen diferentes componentes. Cada una de sus fichas representa una actividad a desarrollar, tanto mejorar el acceso y el uso de la atención médica, hacer estudios en relación a la genética humana, comprender mejor la salud física y mental, conocer el número de tratamientos recibidos, el estatus socioeconómico, las creencias, los factores de riesgo en cuanto a cáncer ambiental, el desarrollo de algunos ensayos clínicos, la capacitación de recursos humanos en salud y también el control sobre todo de los estilos de vida adecuados para ver el peso, dieta y actividad física, y de esa forma poder conformar un rompecabezas bien armado. Esto es difícil, notablemente difícil, y para ello vamos a tomar tan solo un ejemplo, y este ejemplo es el de la capacitación de recursos humanos. Nosotros aquí vamos a ver entonces cómo muchas veces se hace también de una manera asimétrica. Vamos a ver que dentro del cáncer que nosotros podemos diagnosticar, aproximadamente, hoy día conversábamos con el doctor Huerta y él nos daba la cifra de las 3/4 partes de los cánceres que se diagnostican en la actualidad se pueden prevenir y detectar a tiempo. Por lo tanto, se puede evitar la mortalidad en ese alto número. Nosotros estamos considerando aquí por tercios y vemos que 2/3 de los cánceres se pueden prevenir y detectar a tiempo y solo 1/3 parte pasan a recibir tratamiento. Pero cuando se trata de formación de recursos humanos, vamos a ver que
invertimos ingentes cantidades de dinero para el tratamiento, específicamente para el tratamiento, para formar tanto cirujanos, clínicos, oncólogos, radiooncólogos, y de esa forma poder enfrentar al cáncer, pero enfrentar solo ese tercio de control de enfermedad. Sin embargo, tenemos las 2/3 partes que podrían verse beneficiados con la prevención del cáncer. Y aquí la pregunta que hacemos entonces, ¿y cuántos médicos especialistas formados tenemos en prevención? Vamos a ver que ninguno. Entonces, esto es uno de los conceptos dentro de nuestro rompecabezas de inequidad que también tienen que ser valorados adecuadamente para poder más adelante formar recursos humanos especialistas en prevención, en oncología preventiva, para poder desarrollar estrategias de intervención que permitan reducir el número de casos de cáncer nuevos para tener una mayor optimización del manejo de aquellos que no podemos detectar a tiempo y podríamos diagnosticarlos tempranamente y recibir el tratamiento. En buena cuenta, podemos afirmar entonces que el cáncer, el control del cáncer, es tarea de todos y todos debemos asumirla como tal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Javier Manrique. Extraordinaria presentación que nos ha puesto al día de todo lo que los datos del control del cáncer en nuestro país, contrastado con lo que pasa a nivel global. Gracias por estos momentos de transferencia de conocimiento. Y creo que, Sandro, ¿cómo vamos ahora? Bien, agradeciendo, por supuesto, al doctor Javier Enrique, nos ha dado una perspectiva muy amplia de lo que significa el cáncer en el mundo, lo que se proyecta para el cáncer en el futuro y la posición, la situación del Perú respecto a esta situación, ¿no? Vamos a pasar seguidamente a nuestro distinguido panel, ¿no? El cual hemos presentado previamente, ¿no? Donde están representadas las sociedades científicas, el doctor Iván Chávez, ¿no? Fundador de la Sociedad de Oncología Quirúrgica, la doctora Mónica Calderón, ¿no? Quien representa a la Sociedad de Oncología Médica en esta mesa, el doctor Alberto Lachos, presidente actual de la Sociedad de Radiooncología, ¿no? El doctor Carlos Castañeda, presidente de la Sociedad de Mastología, ¿no? Y el doctor Eduardo Casap, por supuesto, ¿no? Miembro fundador, ¿no? De la Sociedad de Oncología de Latinoamérica, ¿no? Y además miembro activo de la Sociedad Americana. Bien, con este distinguido panel vamos a inaugurar la mesa y en lo que esperamos las preguntas por el chat voy a plantear una interrogante general. El panorama se nos pinta algo sombrío, sobre todo para los países de medianos y bajos ingresos, ¿no? En donde se proyecta el mayor crecimiento en la incidencia de neoplasias, ¿no? Entonces, lo que me permito plantear como punto de discusión es cómo se está preparando el Perú, ¿no? para afrontar estas proyecciones, ¿no? Particularmente con cánceres tan complejos como el cáncer de estómago, ¿no? Que es el mayor causante de mortalidad en nuestro medio para ambos sexos, ¿no? Para hombres y mujeres. La gente acá se muere de cáncer de estómago en primer lugar, ¿no? Y bueno, el cáncer de mama, que siendo una enfermedad que si bien es cierto es prevenible, pues me llama un poco la atención la incidencia no solamente proyectada, ¿no? Sino que la mortalidad proyectada, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría plantearles la pregunta a nuestra mesa de expertos. Doctor Manrique, ¿podría dar la entrada? Creo también, Sandro, yo creo que podemos empezar un poco a nivel global, porque es una pregunta muy interesante. Tenemos a un experto global, que es el doctor Eduardo Casap, y después aterrizamos en el país. Un poco que nos cuente la experiencia. El doctor Casap ha sido presidente, o no sé, creo que todavía sigue en la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, también es miembro del directorio del ICáncer, entonces tiene
una experiencia grande en estos manejos y este enfoque del control global. No sé si nos puede hacer un marco a nivel de todas estas acciones y cómo va a ir, sobre todo en el marco de esta pandemia, cómo tenemos que afrontar este exceso de mortalidad que está sucediendo en el Perú y también suponemos que en muchos países del mundo, ¿no? Doctor Casá, por favor. Muchas gracias, doctor Casavilca, doctora Vidaurre, y sobre todo gracias por la invitación. En principio me parece bueno compartir con ustedes que hoy es el 4 de febrero. Y el porqué del Día Mundial del Cáncer. En realidad ha habido muy pocas veces en la historia humana en la cual se ha llamado a una acción decidida contra el cáncer. Han sido muy limitadas. Quizá podemos recordar en la historia reciente, 1971, cuando el presidente Nixon firmó el Acta contra el Cáncer. Era ambiciosa. Él proponía curar el cáncer en el año 2000. Eso no pasó. Pero sin embargo, los avances que hubo entre 1970 y el año 2000, el código genético, etcétera, e incluso muchas cosas actuales, siguen siendo financiadas con dinero de ese proyecto de Nixon. Un oncólogo francés, no sé si te lo conoces, un gran amigo, David Cayat. David Cayat se le ocurre en el año 2000 que realmente había que hacer un llamamiento mundial, porque el cáncer no estaba en la agenda política. Él, en su relación personal, con la esposa del entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, organizan una reunión en el Palacio del Eliseo, que se llamó el Acta Mundial de Lucha contra el Cáncer, el 4 de febrero del año 2000. Yo fui uno de los 200 invitados, y recuerdo muy bien que todavía tengo acá en casa uno de los 200 originales de los libros firmados. Ese fue quizá el primer llamado, en ese momento originado en Europa, que después fue realmente tomado por la UICC, la Unión Internacional contra el Cáncer, cuando escribe en el año 2008 la Declaración Mundial contra el Cáncer. Si ustedes van a la World Cancer Declaration, ahí están los puntos específicos, como sería para la Organización Mundial de la Salud, los objetivos del milenio, por ejemplo. Ahí hay un instrumento que es muy claro, y en base a esa reunión del 4 de febrero, se decide el 4 de febrero de cada año que sea el Día Mundial contra el Cáncer, liderado por la OICC. Por supuesto, después esto fue tomado por las Naciones Unidas, como lo dijo el doctor al principio, pero originariamente fue un evento liderado por oncólogos médicos o especialistas en cáncer en general. Y entonces, si vemos el lema de este año, que yo creo no está más, no sé, hay un problema entre la traducción del inglés al castellano, porque en inglés figura como Closing the Care Gap, o cerrando la brecha del cuidado, y si ustedes leen la página de la OPS u otras, dice, por unos cuidados más justos. Es decir, este año se focalizaría en Cancer Care, que es el cuidado de los pacientes con cáncer. Pero como muy bien dijo el doctor Manrique en la presentación, este no es solamente un problema de los enfermos. Este es un problema de los enfermos y de los sanos. Porque si nosotros no llevamos adelante el concepto médico actual, que no es curar el cáncer, sino es evitar que la gente tenga cáncer, las cosas no van a ser efectuadas estratégicamente como debería ser. Y tratando de poner, como tú lo has pedido, doctora Tatiana, acá tenemos un problema. El problema es el acceso a la salud, que no es un problema médico. La mayor parte de los estudios realizados sobre el cuidado de la salud en cuanto a la calidad de los médicos, de las instituciones y los equipos médicos en América Latina, es bueno.
El problema, no solo en América Latina, sino en el mundo, en que los conocimientos actuales solo accede el 15% de la población mundial. Y lamentablemente, ese problema del acceso, que es el problema que menciona este año el lema del Día Mundial del Cáncer, es que las sociedades médicas tienen un rol muy limitado. Tenemos un rol muy... ¿Por qué? Porque este no es un problema de guías terapéuticas. Y en varios de los estudios nuestros está considerado, y sobre todo en cáncer de mama, que la calidad de la atención médica en ciertos centros y en ciertos lugares de nuestra América Latina es buena o muy buena. Pero si tomamos el tema en general, hay una enorme irregularidad en la distribución y en el acceso. Si comparamos público contra privado, si comparamos grandes ciudades contra regiones poco habitadas. Entonces yo creo que el rol principal, esa es mi personal opinión, de las sociedades médicas es abrirse un poco más al concepto de considerar al cáncer sus distintas patologías, cómo tratarlo, etcétera, etcétera, que dentro de todo está bien atendido, y tratar de convencer y hacer fuerza en los gobiernos para que las políticas públicas y para que las agendas, no solo de los gobiernos, sino privada y de la sociedad civil, estén poniendo al cáncer en el lugar adecuado. Para peor, en estos últimos 2 años, doctora Vidaurre, como bien lo menciona, el retroceso en la lucha contra el cáncer ha sido horrible. No solo contra el cáncer, contra cualquier enfermedad. Bill Gates, la Bill Gates Foundation, dice que la situación del control de la malaria en el mundo retrocedió 5 años en este periodo. Entonces ahora nuestro rol es reposicionar al cáncer en la agenda política. Y por supuesto, el rol de las sociedades, como creo que es el motivo de esta conversación, es un rol fundamental, porque son la guía técnico-científica de los gobiernos y de los políticos. Así que no quiero extenderme, me parece una idea fantástica, hay gente de enorme capacidad, pero creo que la visión nuestra hoy de los países, regional, pero también global, es que nuestra atención tenemos que mantener la calidad médica y científica, pero tenemos que hacer mayores esfuerzos en que los gobiernos y los sistemas de salud implementen lo que tienen que implementar para que los pacientes con cáncer estén bien atendidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy clara la respuesta y esa importancia de participar poner en la agenda pública el tema oncológico para poder movilizar las acciones que se necesitan para enfrentar todos estos problemas que están viniendo a sumarse con la pandemia de la COVID-19. No sé, en ese sentido, doctor Iván Chávez, que también es un experto, cirujano oncólogo del INEM, también educador, ha ocupado posiciones importantes en el tema de la educación oncológica y también, además de ser el que lidera la Sociedad de Oncología Quirúrgica, ha sido o es jefe institucional, bueno, emérito del INEM, ¿no? Así en su visión, doctor, ¿cómo cree que a través de las sociedades podamos hacer, no solo poner en agenda pública, también la transferencia de conocimientos o de repente la vigilancia de la calidad de la atención? ¿Algún comentario sobre eso? Doctora Vidaurre, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A través suyo, el agradecimiento a toda la sociedad. Un saludo al doctor Kassab. Las palabras del doctor Kassab han resumido exactamente lo que sucede en el mundo, y en el Perú no es una excepción. Muchas veces hablamos de prevención y hablamos de educación en cáncer,
y nos olvidamos de que todo está vinculado. No es la educación en cáncer una estrategia aislada, la prevención tampoco es aislado, todo está en conjunto en el control del cáncer. Y el doctor Kassab hizo mención al acceso a los sistemas de salud. Y probablemente ese sea el problema más importante que tenemos nosotros en este país. No se trata de enseñarles a los pacientes o enseñarles a los médicos que tienen que hablar de prevención. Casi les atribuimos la responsabilidad a los pacientes de que ellos no acuden a la consulta, de que ellos no se atienden a tiempo, de que ellos no previenen. Casi les decimos, es culpa de ustedes porque no tienen alimentación saludable, es culpa de ustedes porque no hacen ejercicio, es culpa de ustedes porque son obesos, es culpa de ustedes porque no asisten al sistema de salud. Pero lo que es cierto es que en nuestro país no tenemos políticas de prevención de cáncer, no tenemos infraestructura de prevención de cáncer. Y podemos formar muchos profesionales. El doctor Manrique quiere formar especialistas en oncología preventiva, o sea, que debemos darle un nivel mucho más alto a la prevención, cuando la prevención debe estar en las bases de la sociedad. Prevención debe hacerse no solamente en los hospitales, no solamente en las instituciones médicas, en todos los campos, en todos los sectores debe hacerse prevención de cáncer. Pero no hay políticas, y si las hay son literales, son líricas, no se cumplen. Hace poco se promulgó una ley de cáncer, está en vías de su reglamentación, pero ¿no será otra vez otra letra muerta? Las sociedades científicas no solamente debemos dedicarnos a la formación o a la educación de nuestros asociados, debemos intervenir, debemos incidir y debemos no solamente asesorar, sino debemos guiar a los que toman decisiones a que esto cambie. Si no existe este cambio, seguiremos reuniéndonos y seguiremos hablando días, años tras años y la cosa seguirá igual. Nuestras sociedades científicas en el país son demasiado académicas, somos demasiado académicas. No nos metemos en política, es un terreno para nosotros y no influenciamos mucho la toma de decisiones. Ni siquiera participamos activamente en el colegio médico, ni siquiera participamos activamente en la formación de especialistas. El CONARIME, por ejemplo, es un organismo que es muy bueno en la parte administrativa, uno de los mejores probablemente en el mundo, pero no ha logrado mejorar la capacidad de formación de especialistas y fundamentalmente no hay participación de las sociedades científicas. Necesitamos un rol más importante y más trascendente en la sociedad. Creo que eso podría decirles por ahora. Muchas gracias, doctor Chávez. Bueno, lamentablemente el sistema de prevención se ha desactivado, ¿no? Pero ya eso es conversación de otro espacio. Ahora vamos, y se ha desactivado hace 5 años. Y ahora vamos de manera positiva, tratando de sacar adelante las cosas, porque tenemos que seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. Yo creo que de repente la Sociedad de Radioterapia, que un poco veo que está haciendo bastante actividad académica, ¿cómo ve este enfoque de la Sociedad de Radioterapia de cómo expandir no solamente el conocimiento, sino esta movilización, ¿no?, para poder tener oportunidades de estos sistemas de alta tecnología en las zonas más alejadas del país? ¿Hay alguna iniciativa en las sociedades? ¿Hay alguna fórmula que ustedes creen que es posible interactuar o de repente trabajar en red con otras organizaciones? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a participar en este evento importante, ¿no?
Yo creo lo que usted decía, primero para empezar, lo que usted decía de la prevención, que verdaderamente se ha retirado, yo creo que eso es la parte en realidad más importante de la que deberíamos conversar en eventos como esto, porque sin prevención seguiremos teniendo cáncer avanzado, ¿no? La prevención es importantísimo y eso sí yo creo que debe ser conversación en estos espacios, ¿no? Y en el campo, y cuando nos involucramos, hablamos sobre la lucha contra el cáncer, sobre el Día Mundial del Cáncer, estamos hablando de un problema multidimensional y hemos visto que se incide en la clase política también, en los gobiernos que deben tomar conciencia de que mejorar la infraestructura, mejorar el acceso a la salud. Hemos hablado de justicia, equidad, lo cual no se ve, el acceso en el caso de radioterapia, los equipos de radioterapia. Se dice que, por ejemplo, en Europa, por cada 250.000 habitantes debe haber un equipo de radioterapia, ¿no? Ya en Sudamérica, de repente, uno por cada 500.000 habitantes. En el Perú debe haber por lo menos unos 80 equipos de radioterapia y solamente tenemos 28 equipos de aceleradores lineales, una deficiencia enorme, lo cual hace deficiente el acceso al tratamiento de radioterapia de nuestros pacientes, ¿no? Y viendo y teniendo en cuenta que más del 70% de nuestros pacientes tienen cáncer avanzado y que la primera causa de cáncer en el Perú es el cáncer de cuello uterino y de los cuales ese 70% tienen que ser tratados con radioterapia, ¿no? Y es la neoplasia que más se cura con radioterapia, ¿no? El cáncer estadio clínico 2B para adelante. Entonces, es importante tener acceso a la tecnología. Es difícil, con los sirenes, de repente ahí tenemos una parte de descentralización del cáncer, pero todavía es insuficiente, es ineficiente y esto tiene que tener un impulso mayor, ¿no? En algún momento se habló de la posibilidad de comprar en gran cantidad de equipos de radioterapia, pero no tenemos el personal capacitado, el recurso humano capacitado para, en el caso de que tengamos que expandir a un gran nivel la atención de radioterapia. El recurso humano, estamos hablando de médicos radiooncólogos, estamos hablando de físicos médicos y de tecnólogos médicos que son los que manipulan, los que se encargan de manipular los equipos de radioterapia. Y tomando en cuenta que la tecnología es cada vez más compleja, ¿no? Y cada vez más compleja en el sentido de que estos equipos de radioterapia tienen que tener también un mantenimiento, una atención técnica, porque al ser muy complejos son muy sensibles y tienen que tener un mantenimiento muy, muy cercano. Y si no tenemos los técnicos capacitados, ¿cómo van a viajar a provincia? De repente, en provincia tener equipos de radioterapia menos simple, pero eso también hace menos equitativo el acceso a radioterapia también de nuestros pacientes en el Perú. Lima, prácticamente Lima tiene otra realidad y las provincias tienen otra realidad, ¿no? Y se debe trabajar en eso, el avance es muy lento, tenemos centros de radioterapia en el centro, en Huancayo, ¿no? Tenemos centro de radioterapia en el norte, en Arequipa, el hospital regional o el Instituto Regional del Sur ya va a tener equipos de radioterapia, se ha hecho una gran gestión por parte de uno de nuestros ex residentes del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y con alta tecnología se va a tener acceso a la radioterapia. El avance es lento, se debe mejorar eso y eso obviamente hay que crear conciencia en los gestores de gobierno, también es la responsabilidad de las sociedades médicas, de los médicos oncólogos en trabajar en esto, en que se mejore el acceso a la tecnología en radioterapia, que actualmente tiene mayor probabilidad de cura hasta en estadios tempranos y menos toxicidad que en tecnologías anteriores, ¿no? Eso es lo que podemos aportar. Muchas gracias, doctor Lachos. Yo a veces pienso que no nos damos cuenta que hay
situaciones que son difíciles de implementar, como son las tecnologías de alta complejidad, como son la innovación, ¿no? Pero si contrastamos, hace algunos años, y no son muchos años, teníamos bombas de cobalto, ahora tenemos aceleradores. Si contrastamos, solo teníamos en Lima, ahora tenemos en las regiones tecnología de alta complejidad. Eso parece lento. Hay países que no tienen ni siquiera eso, ni siquiera en la capital. Entonces, eso se logra con sistemas estructurados que van avanzando en forma continua. No necesitamos que los cambios sean de la noche a la mañana, sino cambios seguros que vayan resolviendo los problemas y cerrando brechas, como dice el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Entonces creo que hemos tenido buenas oportunidades para poder expandir incluso sistemas de alta tecnología como la radiación. Y creo que gracias justo a los especialistas, ¿no? A las sociedades, a ese intercambio científico que han ido expandiendo y transmitiendo también ese conocimiento, porque no es tan sencillo. Otros países de repente tienen que decir que vengan especialistas de afuera para entrenar, como lo hicimos nosotros entrenando a otros países, ¿no? En diferentes temas. Entonces, en ese contexto, la doctora Mónica Calderón, que representa ahorita la Sociedad de Oncología Clínica, ¿cómo ve el desarrollo de la innovación en oncología clínica, en el uso de todas estas nuevas medicamentos y toda esta innovación en países como el Perú, ¿no? Que tenemos probablemente dificultades de acceso a los tratamientos? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, como decía el doctor Lachos, lo fundamental es la prevención, ¿no? Hay que tratar de hacer despistajes más tempranos, cambiando estilos de vida, tratar de educar a nuestra población desde que son muy pequeñitos para que ese impacto de cáncer avanzado vaya disminuyendo con el tiempo. Porque de repente como país podemos tener las últimas tecnologías o el mejor acceso a medicamentos, pero hay que tratar de que esto impacte en una mejor sobrevida del paciente, y eso se logra haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y yo creo que como país nuestro objetivo debería ser ese, ¿no? Como lo ha sido en los 10 últimos años. Y es una pena que la prevención cada vez se vaya, de repente no vaya desarrollándose más. Y yo creo que a través de nosotros como oncólogos, nosotros en el instituto, yo creo que es una labor muy grande la que tenemos que hacer para motivar más a nuestros médicos jóvenes de tratar de hacer esa prevención y de esta forma tener menos enfermedad avanzada. La tecnología y el acceso a las medicaciones actualmente ha mejorado en los últimos años. Ha llegado nueva tecnología, mayores estudios de repente más dirigidos, pero yo creo que lo principal es ese cambio de chip para hacer un diagnóstico más temprano en nuestros pacientes. Gracias, doctora Calderón. Estamos completamente de acuerdo de que si hacemos el diagnóstico tempranamente, vamos a necesitar menos intervenciones para resolverle el problema a los pacientes, y por lo tanto vamos a generar más oportunidades, incluso para los pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Y eso es un poco el truco, ¿no? Cuanto más pacientes tengamos en enfermedad temprana, probablemente vamos a dar más acceso a tratamientos de innovación. Y para cerrar la ronda, de repente nos puede decir el doctor Carlos Castañeda cómo
veo que en la Sociedad de Mastología están haciendo un gran impulso a la oncogenómica, porque el cáncer de la mama es una de las enfermedades donde más han habido cambios, uno de los más desarrollados de repente en todo esto de los test moleculares y cómo decidir el tratamiento individualizado de precisión en este tema de la innovación y también de la investigación. ¿Cómo ve ese concepto, hacia dónde vamos a avanzar? Incluso, de repente, desde la parte de investigación, el doctor Castañeda tiene mucha experiencia en todo el desarrollo molecular, ¿no? Buenas noches, Tatiana. Gracias por la oportunidad y también al prestigioso panel, al doctor Eduardo Casap. Yo creo que no debemos renunciar tampoco a nuestro rol de educadores y de científicos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros debe aportar su grano de arena y tratar de mantener el nivel de la oncología lo más alto posible, hacer el máximo esfuerzo para que nuestras sociedades y nuestros afiliados tengan el mayor nivel educativo posible, que se mantenga una conversación multidisciplinaria entre los distintos miembros de las distintas sociedades para ofertar a los pacientes un nivel de oncología, un nivel de prevención lo más alto posible. Solo quería aportar a esta discusión que la pandemia nos ha brindado el modo de la difusión a través del internet y de las redes, ¿no? Y creo que en esto tenemos que aún fortalecernos más y orientar a los pacientes a través de nuestras sociedades, dónde pueden tratarse, dónde pueden buscar orientación, y este esfuerzo que hacemos también plasmarlo en las redes sociales, en el internet, y mostrar un flujo, un diagrama flujo lo más sencillo posible para que los pacientes puedan tener acceso a los servicios de salud, por más mínimos que sean, al menos esos que el paciente sepa cómo llegar a estos. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, doctor Castañeda. De repente, ¿puede complementar, doctor Casavilca, con el tema de los bancos de tumores? Sí, sí, claro. Y aparte me gustaría engancharme con lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Se dice que la pandemia nos ha brindado la oportunidad probablemente de acelerar este proceso de virtualización, de aprovechar los medios para poder difundir, ¿no? Y para poder comunicarnos. Entonces, yo creo que eso es algo que ha venido para quedarse, y aprovechar también un poco esta ronda en la que me he invitado a participar para poder ver el vaso medio lleno, ¿no? Dar un mensaje de esperanza en la situación actual. Solo como un paréntesis, antes de enfocarme en la pregunta, Tatiana, yo diría que cuando yo ingresé por primera vez al instituto en los finales de los años 90, ¿no? El instituto yo soy patólogo oncólogo, trabajo como patólogo oncólogo en la parte asistencial de un instituto público, el más grande del país, ¿no? Y era un hospital modelo realmente para todo el país, ¿no? Era pulcro, siempre estaba ordenado, ¿no? Un poco recordaba cuando mencionaban qué podíamos hacer para implementar un sistema de lucha contra el cáncer. Las palabras del doctor Cáceres Graciani hace pocos días que las escuchamos con esta tecnología en la Sociedad de Cancerología, ¿no? Es un hombre que vino y hizo un sistema a partir de la nada, simple y sencillamente con mucha voluntad y tratando de hacer una adecuada distribución de los recursos, ¿no? Entonces, probablemente los recursos puedan ser optimizados, ¿no? Y en los últimos años lo que hemos visto es que
el hospital ha quedado chico, ¿no? Veo los pasillos llenos de pacientes, incluso veo colas que jamás había visto yo y los más antiguos probablemente podrán acordarse, ¿no? Y eso lo podemos ver como, Dios mío, nos estamos atosigando de pacientes y estamos rebasando. Pero yo lo veo de otra manera, yo lo veo, estamos dando accesibilidad, porque esa gente no venía. Esa gente no llegaba, ¿no? Y ahora llega, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, y me gusta reforzar este concepto porque estamos avanzando. Pero, como bien dijo la doctora Vidaurre, estamos avanzando de una manera porque ha habido una estructura para avanzar. Y esa era la pregunta que yo planteaba al principio, ¿no? Lógicamente, enganchando con la espectacular visión que nos ha dado el doctor Kassab sobre el rol que juegan nuestras sociedades a nivel bueno, regional y a nivel mundial, ¿no? Y el que debemos realmente tornarnos a jugar. Pero también hay que ver el rol que juegan las instituciones en nuestra región, ¿no? Particularmente, ¿no? Y todo este avance que se ha dado en los últimos años. Yo admiro mucho el hecho, por ejemplo, de que Francia, con Macron, haya hecho un plan para 10 años de lucha contra el cáncer, un plan estructurado. Eso es lo que hemos tenido nosotros en los últimos años y eso nos ha permitido avanzar algo. Hay mucho por hacer, pero hay que estructurarlo, ¿no? Porque si no tienes un norte, si no tienes una estrategia, pues por más, el dinero, ¿no? Siempre va a ser insuficiente para la idea más brillante que pueda acogernos en ese momento y las tecnologías, pues, que podamos introducir, ¿no? Incluso cuando hablamos de oncología médica, ahora tenemos tratamientos en el Instituto Biológicos, ¿no? Tenemos tratamientos inmunológicos y podemos darlos. Para eso ha habido que desarrollar, ¿no? Una parte de diagnóstico que sea suficiente como para poder hacer tratamientos dirigidos, ¿no? Y en eso hemos tenido una experiencia que es muy importante, que se pueda transmitir a las regiones, ¿no? Para crear polos de desarrollo. Respecto a al banco de tumores, pues ha sido, como mencioné en una reunión de hace unos pocos meses que teníamos con justamente autoridades de investigación y educación, con el organismo CONCITEC, ¿no? Que nos convoca. Todo este avance que tenemos en el Perú, y particularmente en el instituto respecto a ensayos clínicos y a blancos terapéuticos, la participación activa de los científicos peruanos, se hace gracias a que tenemos algo que hace unos años decidimos poner a disposición de todos los investigadores. Y en esto ha estado al acceso de todos la posibilidad de disponer de muestras biológicas de buena calidad, ¿no? En óptimas condiciones de conservación, ¿no? Y ese es el concepto de un banco de tumores. Si nosotros vamos a hacer investigación de alto nivel en este momento, necesitamos centros de recursos biológicos. Y esos centros de recursos biológicos deben estar supervisados de una manera muy estricta, ¿no? Por comités de ética y comités científicos que permitan que se desarrollen proyectos y la optimización del aprovechamiento de los recursos que no son otra cosa que la donación voluntaria y altruista de nuestros pacientes para hacer investigación en cáncer y lo que debe ser reconocido, ¿no? En ese sentido, la ley nacional que está en reglamentación, ¿no? La ley de cáncer, ha tenido a bien, ¿no? Considerar la creación del Banco Nacional de Tumores y la Red Nacional de Banco de Tumores. Es una inversión, si la vemos en razón de Estado, muy pequeña, ¿no? Cada una congeladora menos 80 te cuesta entre 50 y 100 mil soles, ¿no? Entre, digamos, o sea, 12 mil y 25 mil dólares, y vas a tener, ¿no? Una representación importante de todo lo que es la patología oncológica nacional, ¿no? Que no se parece a ninguna, ¿no? Porque cuando hablamos de cáncer de mama en el Perú, no hablamos del cáncer de mama que tenemos en los libros, hablamos de un cáncer de mama con una menor incidencia en mujeres más jóvenes, un cáncer de mama más agresivo, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de melanoma en el Perú, no estamos hablando de melanomas de las playas, estamos hablando del melanoma del campesino que viene con una lesión oculta en el pie, porque lo que tenemos es melanoma acral, ¿no? Y eso no se previene con sunscreen, ¿no? Con crema para el sol, ¿no? O protector solar.
Entonces, todas estas, bueno, eso es lo que yo podría contribuir a la discusión, ya que me metí en el panel. Disculpen. Gracias, doctor Gracias. Casablanca. Veo también que la doctora Adela Heredia ha puesto cómo el INEN está haciendo la implementación, el apoyo, su asistencia técnica al IRENSUR. Esto está permitiendo que instituciones en forma descentralizada estén impulsando los tratamientos de alta complejidad y como clonando, ¿no? Clonando los sistemas de los diferentes espacios de la multidisciplina. Y creo que ya estamos con los tiempos, Sandro. De repente el doctor Kassab nos puede dar el cierre con este mensaje de la multidisciplina, cómo podemos seguir para adelante en esta lógica colaborativa hacia un mundo, un país sin cáncer avanzado, ¿no? Y con oportunidades de atención integral en el cáncer. Por favor, doctor Kassab. Gracias, doctora Vidaurre. Me voy a alejar un poquito de tu marco y darles una visión no peruana del cáncer en el Perú, si ustedes me lo permiten. Cuando yo hablo de cuáles son los pacientes los países que lideran la lucha contra el cáncer, Perú es uno de ellos. Y Perú es uno de ellos básicamente porque ha tenido líderes. En la década del 50, el doctor George Tipak era el jefe de cirugía del Memorial Hospital, y él decidió promover jóvenes cirujanos latinoamericanos a que se entrenaran en el Memorial. Uno de esos jóvenes cirujanos era el doctor Cáceres por el Perú, estaba el doctor Mainetti por la Argentina. Esos jóvenes cirujanos que volvieron con esa impronta del Memorial han sido los que crearon muchos de los institutos nacionales de cáncer en nuestros países. Pero más allá de las capacidades, va más allá. Yo era un joven médico, oncólogo, en ese entonces tendría 27, 28 años, y varios países de América Latina estábamos participando de un proyecto con el NCI. Y yo fui por una de las instituciones argentinas. ¿Y quién fue por él? No era el INEN, era un hospital de cáncer del Perú. Era un doctor mayor, no tan mayor, tendría 50 años en ese entonces, que era el doctor Cáceres. Y el tema eran estudios de investigación clínica. Y el doctor Cáceres estaba y discutía los estudios de investigación clínica que llevaba en ese entonces en el instituto. Él estaba personalmente. A mí me llamó también mucho la atención cuando hace unos años el Perú era el único país de América Latina donde el presupuesto de cáncer era un presupuesto que estaba dentro del presupuesto del gobierno nacional. Salvo los Estados Unidos, no conocíamos otro país. Después, como todos sabemos por los avatares de nuestros países, las cosas cambian, pero había un claro objetivo de tener un plan de cáncer, recuerdo la coalición Perú contra el cáncer, y que eso estuviera sustentado con fondos que no vinieran del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud muchas veces tiene distintos requerimientos por el cual el cáncer puede quedar demorado. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es el liderazgo del Perú en innovaciones en cáncer de cervix. Los primeros trabajos que yo recuerdo sobre visual inspection y todo eso fueron hechos en el INEN. En esa época, 1985, tuvimos una beca en el American Cancer Society y Carlos Santos era uno de los compañeros con el cual estuvimos. Y después, lo mencionaron ustedes hoy a Elmer Huerta, él tuvo una idea brillante, lamentablemente fuera de nuestros países, que fue la de los preventorios. O sea, tener la acción clínica preventiva, no solamente a través de la acción médica, sino a través de la difusión por radio y televisión. Esa es una tarea que la hace él y no lo hacemos. No nos gusta. Yo entiendo que las limitaciones de los científicos y de los médicos las tenemos todos, no nos gusta ese tipo de cosas. Pero si estamos encerrados, no vamos a llegar no solo a las políticas públicas, ni siquiera a la gente. Entonces, lo que yo saco de todo esto y mirando hacia adelante,
es que no solo el Perú, sino yo considero que América Latina hoy es la región del mundo mejor organizada en la lucha contra el cáncer fuera de Europa. Porque nosotros tenemos a veces una visión negativa. Pero si salimos de Europa, ni Oceanía, ni el África, ni el Asia-Pacífico, ni el Medio Oriente tienen la organización regional y de los países contra el cáncer como lo tenemos nosotros. Con todas las limitaciones y con todos los problemas que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, lo que yo creo es que esto que han organizado la sociedad peruana y con todos ustedes, con una visión que no fue médica, porque no hablamos de cáncer de mama, no hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de los problemas sociales, incluso económicos y de políticas públicas. Hoy las dos cosas fundamentales para cualquier país del mundo son solamente dos. Tener datos, esos son los registros de cáncer, y dos, tener un plan nacional de cáncer. El arquitecto no puede construir la casa si no tiene un plan, un plano. En los países no podemos luchar contra el cáncer si no hay un plan nacional de cáncer. Y yo creo que el Perú, en ese sentido, ha estado adelante mucho antes que otros países. Será cuestión de, como siempre, equilibrar las situaciones políticas y organizarnos. Por eso, y creo que me puso muy contento que la mayoría de los colegas expertos que están acá hablaron de lo mismo. Hablaron de cómo nosotros, es nuestra responsabilidad salir a temas que no son específicamente atender a un paciente. Son educar, son comprometer a las fuerzas de toda la sociedad, porque el mensaje nuestro tiene que ser que el cáncer no es un problema de los médicos ni del sistema de salud. El cáncer es un problema de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo grande a todos los amigos en Perú. Muchísimas gracias, doctor Casas. Mejor de lo que le hemos pedido. Una respuesta que nos hace sentir que tenemos que seguir impulsando la prevención y control del cáncer en el Perú y en el mundo. Y las herramientas claves son todas estas estrategias, entre ellas los planes nacionales de control del cáncer. Muchas gracias y que tengan unas buenas noches. Ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todo el panel. Gracias, doctor Manrique, por la brillante presentación. Y gracias a todos. Nos vemos la próxima vez.